invito a ocupar su lugar. A medida que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 8 y el capítulo 9, especialmente desde que estudiamos el sexto sello desde el capítulo 6, podemos considerar algunas verdades que van a repetirse a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Primero, debemos notar que el tema del libro es la revelación de Jesucristo. Podemos ser tentados a deslizarnos por los temas proféticos y tratar de encajar los acontecimientos que nos rodean con lo que dice la palabra de Dios, y sería triste que hagamos eso. El tema principal es la revelación de Jesucristo. Y dentro de la revelación de nuestro Dios glorioso, que revela su poder, su amor, su misericordia, su verdad, su palabra, también revela su ira. Entonces, cuando vemos el libro de Apocalipsis, podemos ver en estos últimos capítulos de los que hemos estado meditando, desde la apertura de los sellos, desde el capítulo 6, cómo el Señor al abrir el libro revela su ira de forma progresiva hacia la humanidad. En este tiempo de la tribulación, estos 7 años y los últimos 3 años y medio que contempla la gran tribulación que habló de Cristo Jesús, la ira de Dios se va a ir intensificando. Es el gran día de la ira de Dios. Y cuando Dios revela su ira, podemos destacar algo de Él, que Dios sigue siendo soberano. Él está en control aún de las fuerzas de las tinieblas. El Señor sigue en control. Lo que nos sorprende en Apocalipsis capítulo 9 es que Dios, para ahora castigar a los hombres, y su ira se va revelando, porque ahora la quinta trompeta, que corresponde al séptimo sello, nos revela la gran ira del Señor al que permitir que se abra un abismo, y de ese abismo salga una huestes de maldades, una serie de demonios con apariencia de langostas, destructivas y devastadores, que por 5 meses van a atormentar a los hombres al punto que van a querer morir, y la muerte está de vacaciones esos días porque no van a poder morir. Van a ser atormentados en gran manera. Ve la soberanía de Dios. Ve la soberanía de Dios, ve el control absoluto de Dios de todo lo que está pasando. Aún sus enemigos son siervos del Señor. Ellos no pueden hacer nada sin que Dios lo permita. Todo está bajo el control perfecto de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, del Cordero inmolado. Otra de las verdades que podemos notar que brillan a lo largo de la palabra del Señor, especialmente en estos últimos capítulos, es que el enemigo finalmente se somete al Señor. Aunque está en libertad, tenemos a la luz de la palabra del Señor cómo se comporta Satanás y sus huestes. Tenemos un grupo que fue arrojado del cielo, y con Satanás la tercera parte de los ángeles caídos, y muchos de ellos andan libremente y forman parte de las huestes celestiales que operan en estas regiones espirituales que no podemos contemplar, y están plenamente organizados. Pero tenemos un grupo que Dios ha encadenado en prisiones en este pozo del abismo. Hay un grupo de demonios que no van a salir ahí hasta el día de su juicio. Y hay otro grupo que Dios los está soltando para atormentar a los hombres por 5 meses. Podemos ver que Satanás y sus huestes y las tinieblas aún así no son adversarios del Señor. Y al final, como hemos estudiado esta mañana, la serpiente terminará siendo destruida. El cordero, la simiente de la mujer, aplastará su cabeza para siempre. Aún a pesar de eso, Satanás sigue con su cometido de atacar al hombre, de matar al hombre, de pervertir al hombre. Si usted no está en el Señor, usted está delante del enemigo. Y esta es la tercera verdad en la que usted y yo debemos meditar. Hemos visto al Señor en control de todo. Hemos visto a Satanás, que aunque se opone al Señor, va a terminar siendo derrotado y está siendo usado por el Rey de Reyes. Pero la tercera verdad que consideramos mientras estudiamos la revelación de la ira de Dios es que no hay lugar para estar a medias. Hay 2 bandos claros: el bando del Señor, el bando de la luz, el bando de la vida, el bando de la victoria en el Señor, el bando de los que han sido comprados por sangre, los que han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y está el bando de las tinieblas, el bando de Satanás, el bando del pecado, el bando de la muerte, el bando de las mentiras. No puede usted estar con un pie en un bando y con un pie en otro bando. Usted está en los ejércitos del Señor, pertenece al pueblo de nuestro Dios, ha sido comprado por sangre, le pertenece a Él y Él le pertenece a usted, o está del lado del enemigo. La naturaleza caída de Adán predica que toda la descendencia del hombre pertenece a Satanás, pertenece al pecado. Los que hemos sido comprados por sangre,
hemos sido redimidos por el Cordero, sabemos que estamos delante del Señor. Así que no hay lugar a medias tintas. O es un cristiano verdadero o no lo es. O es un hijo de Dios que vive para su gloria, o es un hijo de Satanás que sigue viviendo para la gloria de este mundo. O es fiel hasta la muerte, o es un hombre que predica religión en sus días. No puede haber términos medios. Cuando vemos Apocalipsis 3, Dios nos mostró su opinión sobre los términos medios. Por cuanto no eres frío y caliente, el mensaje a la Odisea: yo te voy a vomitar de mi boca. Porque andas en los caminos del Señor y andas en los caminos del mundo, te voy a vomitar de mi boca. Porque alabas al Señor con esa boca, pero maldices a los hombres con esa boca, te voy a vomitar, dice el Señor. Porque presentas sacrificio a la iglesia, pero presenta tus sacrificios y tu inmoralidad a los demonios de este mundo, te voy a vomitar de mi boca. O sea, no hay términos medios en la palabra del Señor. O es o no es. Una senda estrecha o una senda espaciosa. Una puerta estrecha o una puerta espaciosa. O el fin es vida o el fin es muerte. O fruto bueno o fruto malo. O árbol bueno o árbol malo. O Cristo es el Señor o Satanás es el Señor. O la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de práctica o no lo es. El consejo de este mundo lo es. No hay términos medios delante del Señor. Así que cuando vemos el libro de Apocalipsis, Dios hace notoria esa diferencia. Los que son de Él, los que llevan el sello del Cordero, no sufrirán, aunque hay muchos que van a estar en la gran tribulación, no sufrirán los embistes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero lo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el libro de Apocalipsis capítulo 9 nos va a seguir mostrando la revelación de la ira de Dios. Después de la quinta trompeta, hermanos, somos matemáticos, le sumamos 1. Viene la ejecución de la sexta trompeta y es lo que nos corresponde nuestro estudio de esta noche. Así que el Señor Jesucristo va a revelar su ira a través de la sexta trompeta. Y hemos puesto un título para esta última parte del libro de Apocalipsis capítulo 9, la matanza en la tierra. La matanza en la tierra. Ahora Dios va a desatar las fuerzas demoníacas para matar a la tercera parte de los hombres que no creen en el Señor sobre la faz de la tierra. La matanza en la tierra. Porque la palabra de Dios dice: fue muerta la tercera parte de los hombres. El sello, la trompeta anterior era el tormento en la tierra, el infierno en la tierra. Ahora es la matanza en la tierra. Volvemos a la palabra de nuestro Dios entonces, hermano mío, y quiero que note cómo el Señor nos va a mostrar esta terrible ejecución de su juicio. Porque si usted creyó que los 5 meses de tormento de las langostas, que tenían apariencia de langostas con ese aguijón de escorpión, era terrible, lo que viene es peor. Se da cuenta que cada sello que abrimos es peor que el otro. Cada trompeta que se ejecuta es peor que la otra. Y veremos que cada copa de ira que se va a ejecutar en la séptima trompeta será peor que toda, hasta que finalmente todo el vaso de la copa de la ira del Señor sea plenamente derramada sobre los hombres viles que aún mantienen el puño en contra de nuestro Dios y aún se mantienen en sus iniquidades. Así que la pregunta es: ¿cómo el Señor revela su ira en la sexta trompeta? ¿Cómo se da esta gran matanza en la tierra? Y la palabra de Dios nos va a mostrar otra vez 3 acontecimientos que debemos entender para dar gracias al Señor, porque nos va a librar de ello y al mismo tiempo contemplar la ira de Dios, y que Dios no juega con el pecado, y que llega el momento en que los hombres que se van sin arrepentirse de sus homicidios, de sus hechicerías, y llega el momento que los fornicarios que no se arrepienten y aquellos idólatras que no abandonan a sus imágenes que enquistan en su corazón, y aquellos que no se arrepienten de sus obras malignas ante los ojos del Señor, llega el tiempo que tienen que enfrentar la ira piadosa del Señor. Ese es el peligro. Así que vamos a considerar 3 acontecimientos. Del verso 13 al verso 15 vamos a mirar la orden de la matanza. Pues la Biblia dice: oí una voz. De los versos que continúan a partir del verso 16 hasta el versículo 19 contemplaremos el segundo acontecimiento, la ejecución de la matanza. Y finalmente del verso 20 al verso 21 vamos a contemplar la resistencia a pesar de la matanza. Créelo o no, habrá hombres que no se van a arrepentir a pesar de lo que están mirando.
Así que volvemos a la palabra de Dios y comencemos esta noche con la orden de la matanza. Note la palabra de nuestro Dios. La ira de Dios se sigue revelando sobre los hombres en la tierra como nunca antes. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, note la Biblia, el sexto ángel tocó la trompeta. ¿Y nota? Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Note en primer lugar de dónde procede esta voz. Nota que es una voz, no son varias voces, es una voz. Nota que viene del altar, que es un lugar bastante importante en el libro de Apocalipsis. Hemos visto que debajo del altar había clamores de los que fueron martirizados por causa de Cristo Jesús en la ejecución del quinto sello para que el Señor pueda vengarles. También hemos visto que son las oraciones de los santos que se mezclan con incienso hacia Dios en los capítulos anteriores, en Apocalipsis en el capítulo 7. Este altar es bastante referenciado también en el Antiguo Testamento. De ahí procede esta figura del altar. En el libro de Éxodo capítulo 30, del verso 1 al verso 10, usted puede notar con detalle cuando el Señor manda a construir este altar para quemar incienso. El altar tenía una ubicación especial, estaba en el lugar santo. Tenía los atrios, tenía ese lugar santo y el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Este altar de incienso estaba en el lugar santo. En ese altar se presentaban los sacrificios expiatorios durante el tiempo del sumo sacerdote. Cuando usted mira la palabra de nuestro Dios, era importante porque ese altar es mezclado con incienso que se ofrecía también constantemente a nuestro Dios. Entraba la presencia del Señor. Todo el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo entendía la función de ese altar. Entramos al lugar santísimo por gracia, no lo merecemos, pero es por gracia. Ahora, cuando miramos la palabra de nuestro Dios y las escrituras dicen otra vez en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, y la Biblia vuelve a decir la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Hemos visto que en el libro de Apocalipsis ahora este altar de incienso va a mezclarse con las oraciones de los santos y el clamor de la venganza por el Señor. Pero también hemos considerado algo más. En el libro de Apocalipsis, en la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 8, el verso 1 al verso 5, de ese altar se va a tomar el incienso y se va a arrojar al mundo y va a ocasionar un gran terremoto. Así comienza desde el cielo mismo la ejecución y la apertura del 7º sello. Así que mi amado hermano, ese altar nos predica gracia y misericordia, pero cuando menospreciamos a ese altar, ahora lo que queda después de la misericordia del Señor es juicio. Dios es misericordioso, Dios no es malo, Dios es bueno. Pero si menosprecian la misericordia de Dios, ¿qué queda? Juicio. Note la palabra de Dios, libro de Hebreos capítulo 10, el verso 28 al verso 31. Note la palabra del Señor, libro de Hebreos 10, del verso 28 al verso 31. La palabra de Dios dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En aquellos días la ley fue dada para aquellos que cometiesen involuntariamente un pecado. Si usted pecaba voluntariamente, no importa qué mandamiento, moría. Si usted tenía que congregar delante del Señor y guardar el día del reposo, y tenía que obviamente guardarlo, absolutamente nada se le permitía hacer. Y vamos a suponer, se durmió, amaneció y dijo: hoy es lunes, siendo sábado, y empieza a hacer sus negocios. Entonces, porque cometió involuntariamente, iba y presentaba un sacrificio al Señor. Pero si usted adrede sabiendo que es sábado y no está guardando el día de reposo, se pone a trabajar, no había sacrificio que le ayudase. Usted tenía que morir. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuántos hubiésemos muerto ya? Gracias a Dios que Cristo cumplió la ley por nosotros, porque era imposible. El sistema de la ley, estas 633 leyes, uno más, otro menos, pueden contar, predica que para nosotros es imposible vivir con un Dios santo. Imposible. Ahora, cuando vuelve a la palabra del Señor, el verso que estamos leyendo en Hebreos 10, 28 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Nota? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Y nota: yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
si menosprecia la misericordia y la gracia del Señor, ¿qué es lo que queda? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando menosprecia la sangre de Cristo Jesús, cuando menosprecia la misericordia y la paciencia de nuestro Dios, y tiene por poco el sacrificio de Cristo Jesús, volviendo otra vez a sus iniquidades, volviendo otra vez a los dioses de este mundo. Si menosprecia la gracia, ¿qué queda? El juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 9, hermano mío, vemos de dónde sale esta orden de matar a los hombres. Y oí una voz que procede de ese altar, y esta voz es una voz de juicio. Es una voz de juicio. Y aquí comienzan los comentaristas de quién es la voz. Uno dice es de Jesucristo porque está delante del Cordero, y probablemente otro dice puede ser puede ser la voz de otro ángel. Bueno, Dios no nos identifica, así que no vamos a ir por las ramas y tampoco vamos a estar suponiendo. Los comentaristas se pelean, pero mejor, ¿por qué no simplemente creemos que es una voz que salió del altar? Amén. Se acabó el asunto y es una voz con tenor de juicio. Ahora note el mensaje de la voz. La palabra del Señor dice lo siguiente. Libro de Apocalipsis capítulo 9 y el verso que sigue. En el verso 14 dice, diciendo al sexto ángel, note el mensaje, que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La voz que proviene de la superficie del altar está ordenando al ángel lo siguiente, que desate a los 4 ángeles que están ahí atados junto al gran río Éufrates. ¿En qué consiste la orden de la matanza del Señor? Primero, tiene que desatar este grupo de ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? Podemos nosotros indagar un poco para entender el plan de nuestro Dios en la destrucción de los hombres. La Biblia nos menciona que hay 4 ángeles y dice que están atados, es su condición. Sabemos que los ángeles que sirven al Señor en justicia y en piedad andan en libertad. No tiene por qué el Señor atar a alguno de ellos. Más bien hemos visto en el libro de Judas, ¿recuerdas? En el versículo 6. Hemos visto en segunda de Pedro, ¿recuerdan? En el capítulo 2, en el verso 4. Y también veremos Apocalipsis 20 en el versículo 1, que los demonios, estos ángeles, constantemente son apresados por nuestro Dios. No hay en ninguna parte de las Escrituras que habla de los ángeles que andan en paz con el Señor estén atados. Así que lo que podemos ver en esta parte, este grupo de 4 ángeles, son demonios fuertes, atados. Hemos visto que Dios sacó de la presencia suya a Satanás y la tercera parte de los ángeles con él, ángeles caídos y están en la tierra. También hemos visto que hay un lugar donde Dios ha apresado a un cierto grupo de ángeles caídos, a los peores demonios, en el abismo. Incluso hay un grupo que no los va a soltar hasta el gran día del juicio. Ya soltó a un grupo de ellos en la 5ª trompeta, que eran con apariencia de langostas para atormentar a los hombres. Y aquí viene un ejército más. La Biblia nos va a mencionar más adelante su número, que son 200 millones. Al parecer estos 4 poderosos demonios van a ser soltados. ¿Recuerdas el comentario que hicimos la última vez? Imagine que un instante los hombres más peligrosos, los que han destruido más nuestras tierras y nuestra sociedad, sean libres una vez más y tengan la libertad de hacer lo que quieran. No todos estaríamos corriendo en libertad en las calles. Lo que Dios está haciendo es esto, está soltando a los peores demonios para matar a los hombres. Quiero que sepan que hemos estudiado con detalle el propósito de los demonios en la última vez que hemos meditado. Desde el principio buscan engañar, pero también buscan robar, matar y destruir. Si Satanás logra matar a la gente sin el Señor, es una victoria para él. Si él pudiera, esta noche entraría con los suyos y nos asesinaría a todos, especialmente a los que no son cristianos, porque es una victoria, pero no hay oportunidad para que sean salvos. Solo el Señor en su gracia sabe quiénes son los suyos. Nuestro trabajo por eso es seguir predicando la palabra del Señor. No hay tiempo para estar en 2 bandos. O estamos delante del Señor y estamos con Él, o estamos en contra de Él. O amigos del Señor o enemigos del Señor. Así que el Señor va a sacar a estos 4 demonios. Esto consiste la orden del Señor. Son 4 poderosos demonios que van a cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es su nombre? No tenemos que entrar en ese juego. ¿Cuál era su apariencia? Vamos a ver un poco más adelante la apariencia de los jinetes. Pero ahora note la palabra del Señor. Algo más debe notar en esto.
Dice, ¿dónde se encontraban? Según la palabra de Dios, desata a estos 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El lugar de la prisión de los ángeles también es un tema de discusión entre los grandes eruditos y entre los muchos comentaristas. Bueno, pero algo sí podemos notar, que están junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es un río bastante nombrado a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Para empezar, fue un río que perteneció a los 4 brazos, fue un río de los 4 brazos en los que se dividía el río que salía del huerto del Edén. O sea, este río pertenecía al gran río que estaba surcando el huerto del Edén. Pero también podemos notar en la historia que este río Éufrates, junto al río Éufrates comenzó el pecado. Junto al río Éufrates se dijo la primera mentira. Junto al río Éufrates se cometió el primer asesinato. Junto al río Éufrates se construyó la torre de Babel. También el río Éufrates separaba la tierra prometida de la que no lo es. Y David y Salomón, sobre todo Salomón, extendió la tierra prometida, el reino, hasta el río Éufrates. Hasta en los días de los romanos era un límite con ellos. El río Éufrates servía para delimitar las provincias. Así que, hermano mío, el río Éufrates fue un río que contempló el surgimiento de grandes potencias que habla la palabra del Señor, que asolaron a Israel. Por ejemplo, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, todas proceden cerca del río Éufrates. También ustedes pueden notar en el libro de Salmos, en el capítulo 137, que aquellos que fueron llevados en cautiverio estos 70 años fuera de la palabra, fuera del tiempo, digamos, de su tierra, por culpa de su pecado, en esta temporada amarga, en esta temporada de nostalgia, lejos de la casa del Señor, por su pecado, estaban llorando los hijos de Israel a orillas del río Éufrates. Así que en el libro de Apocalipsis 16 también se va a volver a hablar del gran río Éufrates. Los que van a enfrentar al Señor como enemigos van a cruzar por el río Éufrates para la gran batalla del Armagedón. Así que el río Éufrates cumple una función importante, y muchos saltan por aquí, y muchos dicen por aquí, ¿por qué Dios tomó a estos 4 ángeles y puso en el río Éufrates? Y por ahí sale un comentarista y dice, probablemente porque estos ángeles pertenecían a los grandes imperios que estaban cerca del río Éufrates, como el reino de Persia, el reino de Asiria, y pueden citar el libro de Daniel que habla algo parecido. Pero ¿por qué no descansamos en lo que dice el Señor nada más? Por una razón los puso allí. Por una razón los puso ahí. Hay un papel importante que el río Éufrates vuelve a jugar delante de nosotros. Sirve de prisión para este grupo de ángeles. Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Note la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en la porción que estamos leyendo. Ahora, note la palabra de nuestro Dios. Note las Escrituras. Dice el verso que estamos leyendo, 14, al final. Dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, estamos viendo el primer acontecimiento, la orden. Dios viene esa orden desde el mismo altar del Señor. En segundo lugar, hemos visto en esta misma orden en que consiste en desatar para que liberen a estos 4 ángeles poderosos de demonios para destruir a los hombres. La orden está dada. Ahora, quiero que usted note algo, hermano. Nota los verbos, desata. Nota la palabra de Dios en el verso 14, diciendo. Todo lo que está sucediendo no es casualidad. Dios está en control de todo, así como está en control de todo desastre natural. En las campañas anteriores, cuando derrama su ira, aún está en control sobre el reino de las tinieblas. Estos saldrán con gozo y alegría porque vamos a matar a los hombres, a estos que han sido creados a semejanza del Señor. Satanás odia a los hombres, pero sin embargo el que sigue en control de todo es nuestro Dios. Es lo que usted debe rescatar de ello. Ahora volvemos a la palabra de nuestro Dios y miremos en qué consiste la matanza. Note la palabra del Señor. Veamos el segundo acontecimiento, la realización de la matanza. Note la palabra del Señor en las Escrituras.
Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los demonios. En la realización de la matanza, Dios quiere que en primer lugar entendamos que han sido liberados. La palabra aquí que podemos encontrar, han sido liberados, es la idea. Finalmente tienen plena libertad de hacer lo que ellos quieren. Las cadenas o la prisión, lo que sea que sometía, que era la voluntad del Señor, ha estado por mucho tiempo sobre ellos. Estos han guardado todo ese tiempo el momento, la hora, el segundo que estaba indicado para salir con fiereza a destruir a los hombres. Así que finalmente ocurre la liberación de los demonios. Ahora se vuelve sedienta, la sed de estos demonios es grande por destruir a los hombres. Fueron desatados, están preparados para destruir a los hombres. Tienen hambre de devorarlos, tienen hambre de destruirlos. Son fieras salvajes y no están guardándose absolutamente nada. Dios les dio plena libertad. Lo que usted puede notar también en la liberación de los demonios es la precisión en la que Dios libera a los demonios, porque la palabra del Señor dice para la hora, para el día, para el mes y para el año. Si pudiéramos seguir viendo, diría el segundo instante. Todo lo que está sucediendo, hermano mío, está claramente establecido por el Señor. No hay nada que se escapa a las manos del Señor. Él estableció la hora, el día, el mes y el año. Sigue viendo que Dios sigue en control, porque se trata de la revelación de su ira. Todo está conforme al plan soberano de nuestro Dios. Él ha marcado los segundos, Él ha marcado las horas, Él ha marcado los días, Él ha marcado los meses y Él ha marcado los años. Y en cada minuto, en cada segundo, todo corre conforme a su plan. Si vuelve a la palabra de nuestro Dios, mire, hermano mío, en qué consiste la matanza. Primero son liberados los demonios en el momento exacto. Están con sed de venganza de los hombres. Y ahora note el propósito específico que Dios les da. Note la palabra del Señor. Dice, al final del verso 15, de matar a qué. Dice a la cuarta, a la quinta, a una parte, dice a la tercera parte de los hombres. El propósito es específico. Ve que el Señor está en control de todo lo que pasa. Ve cómo el Señor paso a paso ejecuta su plan y la realización al derramar su ira. Lo que podemos notar, hermano mío, el propósito es sumamente estremecedor. Es aterrador. Estos líderes, estos demonios están listos con sus huestes para matar a la tercera parte de los hombres. Si va a Apocalipsis 8:13, la Biblia nos habló de aquellos que están morando en la tierra, especialmente de estos hombres cuyo corazón se mantiene erguido en contra de nuestro Dios. Si volvemos al libro de Apocalipsis 6, en el verso 8, hubo ya una primera matanza. En el libro de Apocalipsis 6:8 vemos que el juicio del cuarto sello mató a ¿cuántos? A la cuarta parte de los pobladores de la tierra. Ya murieron la cuarta parte de los pobladores de la tierra. Ahora va a morir la tercera parte de los pobladores de la tierra. Estamos hablando más del 50% de la población que ya está muriendo. Si usted estaría en esos días, el número de los muertos es la mitad de la población de la tierra, es mucho, un poco más de la mitad. Usted puede ver que en la pandemia, según dicen, murió un porcentaje mínimo, un 1% de los habitantes de la tierra. Imagínate que muere el 50%. Hubo ciudades donde los cadáveres se amontonaban y no había lugares donde enterrarlos, así que hicieron fosas comunes y los quemaron ahí. En algunas ciudades donde fue peor lo que causó este virus. Ahora imagine estos días. No va a haber cementerio que aguante a la mitad de los pobladores de la tierra. Los cadáveres se van a amontonar y van a ser hediondos y se van a podrir en las calles. Si usted estuviera con su familia, va a perder a la mitad de su familia. Perderá a la mitad de los que viven en su barrio. No importa si es grande, poderoso, rico o pobre, van a morir. Es aparte de lo que ya vimos anteriormente. Ya hubo terremotos. Los volcanes están en erupción. La tierra está llena de tinieblas. Los hombres que conocían y gozaban de edificios, ya no existe eso. Todo ha sido destruido. Ahora habitan bajo tierra.
pero aún así siguen sus libaciones, en sus adulterios, en sus fornicaciones, en su idolatría, en sus borracheras. Es difícil sobrevivir ya. Las langostas que vinieron torturaron a los hombres, no pudieron morir, pero ahora sí van a morir, la muerte va a volver. Y van a llevarse a hombres en cantidades. Estos demonios van a venir y están listos para matar a los hombres y llevarlos directamente al infierno, porque van a morir sin Dios. Cuando uno mira, hermano, esto, de repente dirá, qué malo es Dios. No, Dios no es malo. Él es bueno. Pero si menosprecias la misericordia de Dios, ¿qué esperas? ¿Quién te podrá librar del justo juicio que mereces, hermano, por tu pecado? ¿Quién podrá librar a tu familia de sus maldades y las consecuencias que merecen? La ira de Dios viene. Todo hombre que muere sin Cristo Jesús enfrenta la ira de Dios. Hay un lugar de espera que se llama el infierno, en otros lugares puede ser el Hades o el Seol, depende del contexto. Pero es un lugar de tormento eterno, que es una sala de espera. Cuando finalmente sean juzgados, van a salir de ahí, van a enfrentar el gran juicio del trono blanco, como veremos más adelante, y serán lanzados a un lugar que todavía no se ha estrenado, que Dios no creó para el hombre, creó para Satanás y sus huestes, y se llama el lago de fuego. Es un lugar de tormento eterno, inimaginable, la ira de Dios, omnipotente para atormentar a los hombres para siempre. ¿Sabe qué, hermano mío? Usted debe mirar, o Dios es su juez, o el Señor es su Salvador. Él sigue en control de todo lo que pasa. A mí me anima mientras medito en la palabra del Señor, que mi vida no está en las manos de los hombres, que mi vida no esté en mi propia mano, sino en las manos del Señor, que pagó el precio de mi rescate. Mi vida está en las manos de misericordia de mi Señor. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, ya sea vida, ya sea muerte, sea problemas, salud, enfermedad, sigue bajo el control precioso de nuestro Dios. Y que aún al enemigo lo usa para nuestro favor. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue teniendo el control. El Cordero tiene que derramar su ira. Así que cuando usted mira esta matanza, la tercera parte de los hombres va a desestabilizar por completo la sociedad como la conocemos. Será inconcebible la cantidad de muertos. Será inconcebible la forma de enterrarlos. Los tendrán que quemar, habrá fosas comunes. Y Satanás y los suyos, especialmente estos 4 que están aquí, están dispuestos a hacerlo. Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios. Nota algo más. La Biblia nos da el número exacto. Y el número de los ejércitos de los jinetes que dice era 200 millones. ¿Sabe por qué amamos la interpretación literal, histórica y gramática? Algunos van a encontrar un número profundo en esto. No es lo que quiere decir. Parece que cuando uno más erudito es, no sabe mirar la hora, porque Dios dijo 30 minutos, hubo silencio en el cielo cuando ejecuta el 7º sello, y otros están dando otro significado que no está. Y por si acaso el apóstol Juan, para que nosotros no estemos jugando con los números, dijo en el verso 16 al final que dice, yo oí el número. O sea, literalmente son 200 millones de demonios. Imaginen la cantidad. En el Perú somos más de 30 millones de personas. ¿Cuántas veces? 7 veces el Perú tendrá que los habitantes imaginen el desastre que harán. Probablemente comandados por cada uno de estos ángeles. Y ahora, por 13 meses van a ser atormentados los hombres. Por 13 meses han soportado 5 meses el tormento de los langostas. Ahora durante 13 meses esta plaga de demonios va a estar matando indiscriminadamente a todo hombre que no lleve el sello de nuestro Dios. Ahora note algo más en la palabra de nuestro Dios. La apariencia de los demonios. En la realización de la matanza, Dios quiere que podamos entender claramente quiénes son estos demonios, que son liberados, tienen toda potestad para matar a los hombres, tienen un propósito específico, tienen una hora específica, tienen una cantidad específica, tienen un momento específico. Y ahora note su apariencia, note la palabra de Dios en el verso 17, así vi en visión. Ahora nota, cambia un poco la perspectiva, hablando de una visión.
los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Note la apariencia de los demonios. Antes de describir a los caballos, note los jinetes. La palabra de Dios dice que tenían corazas de tres cosas: fuego, de zafiro y azufre. El fuego, color rojo; el zafiro, azul; y el azufre, color negro, como el color del humo. Ese es el color del azufre, a veces un tono amarillo porque es sulfuroso. Básicamente lo que describe es como una roca cuando se está encendiendo. Usted ha visto las rocas que emergen de la lava de un volcán. ¿Nota la apariencia? Es exactamente lo que está describiendo. Es lo que produce cuando hay llamas sofocantes sobre un fierro, sobre cualquier cosa, empieza a encenderse. Si mira la palabra del Señor, son los colores del infierno que Dios mismo describe en Apocalipsis 14, en el versículo 10. Solo mire una porción porque hay varias de ellas y no tendremos todo el tiempo. Apocalipsis 14, en el versículo 10. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 habla del infierno con estos colores. Así que es lo que está básicamente mostrándonos el Señor. Es una terrible imagen de la ira de Dios, de la ira de Dios. Ahora, estos colores también nos recuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas? En Génesis 19, del verso 24 al verso 28, fueron atormentados con fuego y azufre. También, de la expresión de la ira de Dios. La expresión de la ira de Dios. Así que estas son la coraza de estos jinetes. Ahora note los caballos. Los caballos, como hemos visto, se asocian bastante con la guerra en el Antiguo Testamento y como lo hemos visto también en el Nuevo Testamento. Pero estos caballos, estos demonios que utilizan estos caballos, algunos dirán, ¿es literal o no es literal? Algunos dirán, ¿representa o no representa? El punto es que al igual que tenían la apariencia de langostas, los demonios anteriormente, en el mismo contexto, pueden ver que tienen otro tipo de apariencia. Ya sean caballos o no sean caballos, la palabra de Dios nos muestra lo que van a hacer. La cabeza de estos caballos eran como cabeza de leones, dice la palabra del Señor. Hemos visto la figura de león. Estas fuerzas de demonios van a ser despiadados, van a despedazar. Son feroces, son determinantes, son asesinos, son acechadores y van a matar a cada una de las víctimas que se proponen. Luego la palabra de Dios nos dice que de su boca salía lo mismo, fuego, que dice humo, y luego también azufre, la expresión de la ira del Señor. Esta es la forma en que los enemigos de los hombres van a destruir a los hombres. Así Dios lo va a permitir, con fuego, con humo y con azufre. Qué forma más terrible de morir. Si alguna vez alguien se ha quemado, ¿sabe cuán doloroso es? Hemos pasado experiencias, he visto casos he visitado personas con quemaduras en grados extremos, de 3er grado, y casi pocos sobreviven. 4º grado ya, el dolor es insoportable. Dios no está jugando con esto. Estos hombres que no se arrepienten, estos hombres que mantienen su idolatría, que mantienen su inmoralidad, que mantienen sus homicidios, que mantienen su religión, van a ser atormentados de esta forma. Así que note la palabra del Señor, el verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. Ahora note, hermano mío, note la realización de la muerte de estos hombres. Note, por estas 3 plagas. Subraya la palabra plagas porque las vamos a ver de aquí en adelante. Es la palabra que Dios va a usar para seguir derramando su juicio. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. Por el fuego. Note, segundo, el humo. Segundo, el azufre que salían de su boca. Estas 3 van a destruir. Este fuego que sale de su boca, este humo que sale de su boca y este azufre de alguna forma van a matar a todos los hombres de la tierra, la 3ª parte de los hombres de la tierra. Ahora nota el verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca. Y también note algo más, no solo su boca, sino en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas. Y note la Biblia, al igual que el aguijón que tenían las langostas, con estas dañaban. Las serpientes y sus mordeduras van a ser fatales. Así que cuando se describe este cuadro, hermano, es bastante impresionante. No solo para entenderlo, sino de ver cómo Dios usa y les da este poder a estos demonios para matar a los hombres. Ahora,
mire algo antes de irnos en esta noche. Note la palabra del Señor, verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas... Ahora, note, cada parte de la palabra del Señor describe el control de nuestro Dios. Si usted examina los verbos en los que estamos leyendo desde el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 8, nota, hermano mío, están en voz pasiva. En el versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio. Ahora nota el versículo 3, a la mitad del verso, y se les dio poder. Ahora nota el versículo 4, y se les mandó. Ahora note el versículo 5, y les fue dado. Ahora nota la palabra del Señor nuevamente en el versículo que hemos leído, 15, y fueron desatados. Si usted lea la palabra del Señor, algo puede notar en todo esto. Nuestro Dios soberano sigue en control de todo esto. Nada está sucediendo sin que el Cordero lo permita. Él está revelando su ira. Él está mostrando toda su ira al aborrecer el pecado en el que estos hombres se mantienen. Por eso les digo, hermano, huyamos de la ira venidera. Huyamos de la ira venidera. En el mensaje del viejo predicador, Juan Bunyan, escribió el precioso libro, ¿recuerda? El progreso del peregrino. Lo hemos leído varias veces. Léanlo. Hay hasta versiones para niños. Les va a ilustrar bastante. Lean el progreso del peregrino. Cuando cristiano es convencido por el evangelista de salir, él entendía que estaba saliendo de la ciudad de la ira. Esa ciudad donde él amaba, donde estaban los suyos, por la maldad, tenía que ser consumada por la ira de Dios. Y él siempre buscó salir de la ira venidera, huyendo y buscando, siguiendo la palabra del Señor, a pesar de todos los obstáculos que sufrió, hasta la puerta estrecha, hasta llegar a los cielos por Cristo Jesús, huyendo de la ira venidera. Mi amado hermano, será horrores que nadie ha de imaginar. ¿Cuánto mismo será el infierno? Un lugar de tormento eterno, un lugar donde el gusano no muere, un lugar donde las llamas consumirán con dolores inimaginables y cada día será más grande el dolor. Un lugar donde muchos estarán conscientes, tendrán los recuerdos de su tiempo en la tierra. Algunos que gruñirán, levantarán el puño contra el Señor. ¿Por qué me has puesto aquí? Otros que van a lamentar. Yo tenía la oportunidad, yo tenía la invitación del Señor, de las bancas de la iglesia al infierno. No se juega. La ira de Dios es real. Vivimos en un mundo que quiere tapar todo esto. Vivimos en una realidad que menosprecia al Señor y su ira. Y a través de Satanás predican, no va a pasar nada de esto. Siguen tus pecados. Huyamos de la ira venidera. El Señor va a decir más adelante, salid, pueblo mío, de la gran Babilonia. Salid, salid, salid. El libro de Lucas capítulo 3, en el verso 7, Juan el Bautista predicó a los religiosos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué duro mensaje, pero presenta una verdad. ¿Por qué habla así a estos religiosos? Porque están justificándose en sí mismos, tienen una vida moral delante de los demás intachable, pero por dentro están llenos de maldad. Por dentro siguen siendo adúlteros, siguen siendo mentirosos, siguen siendo ávaros, siguen siendo infieles, siguen siendo ladrones. Por dentro siguen siendo fornicarios, pero se justifican por sus obras externas. Por eso Dios les dice, generación de víboras, ¿podrán huir así de la ira venidera? ¿Podrán escapar bajo sus obras religiosas de la ira venidera, minimizando sus pecados, tratando de fingir que son cristianos, pero aún sin arrepentimiento para vida, sin abandonar ni dejar sus maldades, ni sus dioses, ni su manera de servir al Señor, acomodando a Dios a su vida pecaminosa, sin arrepentirse de sus homicidios? Aquí no hay el deseo de mirar a Cristo Jesús, abandonando nuestras maldades. La palabra arrepentimiento comienza con un cambio de nuestra mente, para que hay un cambio de dirección en el Señor.
Oh, en aquel día muchos que digan Señor, Señor, como dice Mateo 7, a partir del verso 21, serán rechazados por Dios. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor. En el grupo del Señor había 12 y uno de ellos fue hijo de la perversión, fue hijo de Satanás. En el grupo del Señor. Nosotros somos un grupo más grande. Hay millones que dicen ser cristianos. Delante de los ojos del Señor esta misma noche, ¿cuántos de veras de ustedes son creyentes? Salvos por gracia, por medio de la fe. O es tu Señor y Salvador, o será tu juez. Huid de la ira venidera, no en religión, sino en la sangre preciosa del Cordero inmolado. La próxima semana vamos a mirar la última parte del acontecimiento de la sexta trompeta, la resistencia a pesar de la matanza, y no se arrepintieron. Vamos a terminar.